El Creador es conciencia Gesed en estado puro. Ya Yeshua de Nazaret lo demarcó con gran énfasis en su enseñanza. Es generosidad al grado extremo porque da de su bendición a todos, ya sea que lo merezcan o no. Dios no enjuicia, no castiga, no hace daño. De acuerdo con la Cábala, el Tikkun Olam o la redención del mundo es reparación en estado Gesed puro, ausencia total de juicio. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro incentivó en su segunda carta 3 del 11 al 14 a tener muy presente la presencia del día de Jehová, en realidad no estaba aludiendo a un día ya fijado en el que toda la humanidad, digamos, rendirá cuentas de sus actos al Creador y en donde Dios ejecutará sentencia contra los inicuos para liberar a los justos, semejante a esas postales apocalípticas que tanto deleitan a cristianos restauracionistas y milenaristas. Esa en realidad es una fantasía demasiado sencilla, que es injusta para muchos y justa en demasía para unos pocos. Por otro lado, esta reparación no es gratuita para la humanidad, sino que cada individuo humano debe trabajar en su mundo interior para estar ahora en sintonía con esta contribución. Por eso la idea central de este pasaje y de toda la epístola de Pedro es la conducta individual, lo cual él denominó actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. El camino de cada alma debe ser transitado individualmente en un proceso de evolución espiritual gradual. Todas las almas tienden a evolucionar, a elevar su nivel de conciencia, porque todo en el universo es energía unificada que tiende a fundirse con la fuente, con el todo. Por eso, a través de sus acciones, cada persona participa en el Tikkun Olam, y esto no es siempre sencillo, porque la espiritualidad es algo que debe trabajarse arduamente y luchar contra nuestras malas cualidades es a veces semejante al trabajo de doma de un caballo salvaje. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena, porque a través de cultivar el fruto del Espíritu o del Ruach HaKodesh, es posible fomentar en nuestra vida el autoconocimiento y el desarrollo espiritual que tanto nuestra alma necesita para llevarnos por un camino repleto de paz, armonía y felicidad. El Tikkun Olam es llenar este mundo de bondad para que el mundo entero pueda elevar su frecuencia vibratoria y llenarse de la gloria del Creador. Así lo expresa poéticamente el libro de Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Existe un término en griego que es metanoia o mente nueva, concepto el cual argumenta que la creación de nuestra realidad comienza en nuestra mente. Sin embargo, son muchas aún las personas que no buscan, por decirlo así, reconfigurar su cableado mental para incorporar nuevos patrones de conducta y así vibrar en la energía Gesed de bondad infinita. No viven en estado creativo, sino en el formato consumista y en resonancia con la energía mental más primitiva que se halla en el complejo reptiliano de supervivencia, siendo en gran parte personas egoístas, competitivas, agresivas, prejuiciosas y con una tendencia a juzgar duramente a su prójimo. Solo el Gesed absoluto es capaz de erradicar por completo el mal de este mundo. Sin embargo, aún gran parte de la humanidad rechaza al Creador. Por tal motivo, y como explicamos en la lección 6 de estas entregas, el motivo por el cual Dios permite el sufrimiento humano tiene que ver con la libertad del humano de elegir los caminos en su vida, permitiendo que la inteligencia del cuerpo y del ego prevalezcan sobre la inteligencia del alma. El humano, al centrar su personalidad en una forma de pensar egoísta,
generalmente atrae a su vida energía din o de juicio duro, no porque Dios no esté interesado en ellos, sino simplemente porque se aleja, dejándolos a merced del tikkun y de las energías astrales nocivas. Esto lleva a las personas a endurecerse en una postura de confrontación con el Creador, argumentando que no se interesa por la humanidad, que es indolente o indiferente al sufrimiento, o que simplemente no existe, que Dios no es más que una emanación ilusoria de la mente. En realidad Dios es nuestro espejo, el reflejo de lo que hacemos, y solo podemos atraerlo a través de la ley de afinidad. Por eso el actuar con misericordia con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra alma y nuestro prójimo, por afinidad vibracional estaremos en sintonía con la energía pura de Gesed. Por eso nosotros tenemos que dar también de forma indiscriminada, incondicionalmente. Cuenta una antigua leyenda hebrea que el prestigioso rabino Akiva ben Yosef, la noche en que sabía que, por presagios del destino, su hija debía morir, decidió celebrar un banquete de despedida junto a sus familiares y amigos. Sin embargo, al día siguiente, atónito, Akiva descubrió que su hija no había muerto, y eso lo asustó mucho, porque no sabía cómo pudo evadirse de la visita inalterable e irreversible del ángel de la muerte. El padre se encontró con su hija y le preguntó si no había ocurrido algo extraño esa noche, a lo que ella le respondió: no, salvo que durante el banquete llamó un pobre a la puerta, y yo le di mi comida y estoy en ayunas. Y cuando fui a buscar mi sombrero que estaba sujetado en la pared con el alfiler para sujetarme el cabello, veo que con el alfiler había atravesado, sin darme cuenta, la cabeza de una serpiente venenosa que estaba entre la pared y el sombrero. Esa serpiente estaba destinada a matarte, hija mía, le respondió Akiva. Allí estaba el ángel de la muerte, pero como hiciste un acto de solidaridad, pudiste cambiar tu destino. Cualidades como la generosidad, la solidaridad, la justicia y el interés activo por aliviar las dificultades de los demás han sido siempre premisas esenciales en las culturas originarias de la humanidad. Tan importantes lo son que para algunas tradiciones milenarias de sabiduría son más que simples actos de bondad, son una obligación, incluso capaz de modificar el destino y la predestinación astral. Según la Cábala y también otras tradiciones espirituales de sabiduría, aseguran que el alma, antes de venir a este mundo a encerrarse en un estado de amnesia que da el cuerpo físico, ésta realiza un pacto con el Creador, con quien acuerda lo siguiente: solo me darás si merezco recibir, si no lo merezco, no me darás. Y de esa forma se quita la ignominia del pan de la vergüenza, que es recibir algo sin haberlo merecido. Por eso los maestros de Cábala aseguran que en realidad uno no busca a un pobre para hacer tzedaká, sino que Dios nos envía a un pobre para ayudarnos a nosotros. Y es interesante también destacar que la tradición del diezmo, de donar el 10% de nuestros ingresos, en realidad proviene del árbol de la vida. Y cuando se habla de donar el 10%, no necesariamente alude de forma exclusiva a dinero, sino que también se puede dar de nuestro tiempo o de nuestra atención y esmero, por ejemplo, en atender a alguien o hacer algo por alguien. Cuando examinamos el árbol de la vida, Gesed está debajo de Jochma. Uno de los nombres de Dios asociados con Jochma es Yud, Shin Yud, cuyo valor gemátrico es 310. Y el nombre de Dios asociado a Gesed es Aleph Lamed, y su valor gemátrico es 31, el 10% de 310. Este concepto nos muestra que si nosotros damos el 10% de nuestra energía Gesed, el Creador nos dará su 10% de caridad a nosotros, que para el ser humano es ya muchísimo. Dios nos da de la esfera de arriba el 10% de sí mismo, lo que en hebreo se denomina el Elión, o el Gesed de lo alto.
evitando por completo en nuestra vida la intervención del tribunal celeste de los Elohim, de la Sefirá Geburá, que juzga estos hechos en la tierra. En el mundo de la dualidad, si el cuerpo toma el control, el alma suele sufrir malnutrición, y solo con el alimento de la luz divina es posible saciarla y por ende ser realmente felices. En nuestra próxima entrega estaremos atravesando el entramado de la dualidad e ingresando al universo de Atzilut, de la unicidad, y estaremos explicando las dimensiones que operan en el mundo de la emanación de lo divino.